Gracias. 1 de enero del 2024, primer vlog de 365. La 1:10 de la tarde. Como el tema lo dice, les pregunto, ¿renunciarían a su nacionalidad mexicana para hacerse ciudadanos de otro país? Les pregunto esto porque quienes me siguen en YouTube saben que soy un mexicano viviendo en Austria. Me quité mi sombrero. Ya renuncié a esto. No, ¿cómo creen? No se tiene que renunciar al sombrero, no se tiene que renunciar a nada de tradiciones. Para hacerse ciudadano austriaco, por ejemplo, sí se tiene que renunciar a su nacionalidad original. Austria solamente permite la doble nacionalidad cuando es por nacimiento, pero hay algunas otras excepciones. Pero cuando es por nacimiento, por ejemplo, en el caso de mis hijos, ellos tienen doble nacionalidad, ellos son mexicanos y austriacos por nacimiento. Ahora yo soy mexicano y todavía llevo 4 años en Austria, poco más de 4 años residiendo aquí. Si yo quisiera hacerme austriaco, no puedo ser austromexicano o mexico-austriaco, tengo que hacerme en Austria. En Austria sería ya nada más austriaco, renunciaría formalmente, en documentos tendría que hacer una renuncia a mi nacionalidad mexicana y decir que asumo la nacionalidad austriaca. Pero cuando yo estoy en México, yo no pierdo mi nacionalidad, yo sigo siendo mexicano. Entonces, lo único que se hace al renunciar a la nacionalidad mexicana, lo único que haría si es que en el futuro, cuando cumpla todos los requisitos para hacerme ciudadano, si decido hacerlo, sería que es, a mí me parece que es lo más favorable para adquirir privilegios en la sociedad austríaca, es hacerse austriaco si uno tiene la posibilidad. A mí me parece que eso de firmar un documento en donde en Austria dejo de ser mexicano para ser austriaco, y me parece que en toda la Unión Europea, o sea, tendría un pasaporte austriaco, pero estando en México yo no pierdo mi derecho a mi nacionalidad mexicana, entonces México me ve como mexicano. Y lo que no estoy seguro es si el resto del mundo, el resto de países, seguramente habrá muchas diferencias entre las legislaciones nacionales para ver cómo una persona toma cómo considera a alguien ciudadano. Por ejemplo, México sí permite la doble nacionalidad adquirida. Alguien puede seguir siendo, en México sí podría mi esposa, por ejemplo, ser austromexicana. Bien, ese es un tema que está en la cabeza. Si a alguien le interesa el tema y me comenta, pues cuando me comente luego le respondo en algún blog. Puede ser el blog de mañana si alguien me comenta hoy, si no puede ser otro día. Lo que les quería platicar un poquito más largo en este blog, lo que venía pensando, esto que les comento fue apenas al bajarme del carro, pero igual si me interrumpen voy a tener que cortar el blog. Lo que venía pensando es en contar la diferencia de horario, porque precisamente hoy es relevante. Ahorita son la 1:11 de la tarde. Hasta debería estar haciendo un en vivo. Tal vez más tarde hago un en vivo. Es la 1, exactamente eran las 13:13. La 1:13 de la tarde. Las 13 horas con 13 minutos. En México se le restan 7 horas al día. Entonces 13 menos 7 son 6. Gracias. En el otro video que había empezado a grabar, ahí les va otra vez el cambio de perspectiva. Me fui y no les terminé de contar. Solamente les quiero recordar la diferencia de horario. Entonces, esto de la diferencia de horario, quería decirles sobre todo por las llamadas y por los videos, para que vean cuando empiece a hacer en vivos, para que vean que el desfase de horario, que ustedes van a ver que estoy aquí es de día y ahí es de noche. Por ejemplo, ahorita son las 3:30. Tal vez hoy, año nuevo, voy a hacer un primer en vivo, a ver qué tal. O lo de la diferencia de horario, que son 7 horas con México. Y cuando aquí cambie el horario, porque aquí sigue cambiando el horario, van a ser 8 o 6. Van a ser 8, ¿no? Pero cuando cambie el horario aquí en Austria, ¿van a ser 8 o 6? Déjeme pensar. Ok, Maggie va a pensar. Y si no, ustedes déjenos en los comentarios si investigaron, o yo se los dejo más tarde. ¿O Maggie ya? Van a ser 8. Van a ser 8 horas. Ahorita son 7 y van a ser 8 horas de diferencia con México, para que sepan. Y lo que les quería responder a la pregunta del título y al motivo principal el motivo principal, como ya les conté, era esto de la diferencia de horario, pero lo de... ¿6? Bueno, no estamos seguros.
van a quitar una hora. Entonces van a... 7, ahora estamos en 7 y en... Van a ser las 6. Después van a ser las 6. Déjame notar. No estamos seguros. Necesitamos googlearlo y no tengo las manos libres. Con una traigo el micrófono y la otra el selfie stick. No les he mandado saludos a mis compas, mi compa Hugo Carrillo, el Fus, que me pidió ahí un saludo especial. Y con todo gusto, mi hermano Fus, un abrazote fuerte a todos mis carnales que se merecen un saludo desde aquí, desde Austria. Hoy me puse la playera de Jalisco. Miren, chulada, gracias mi Obaf que me regalaste esta playera, chingón. También me puse mi collar, me regaló Sergio. Muchas gracias, carnal. A la gente, no nada más a mis compas que me regalaron algo, hay mucha gente que me regaló muchas cosas y pues no lo traigo ahorita puesto. Todos los regalos que recibí en el año se aprecia un chingo, gracias. La gente, los abrazos que nos dimos, todo eso. Gracias a todos mis amigos, mis amigas, a la familia, mis tías, mi papá, a mi hermano David, a todo mundo a mi cuñada, a mis sobrinos, a mis tíos, a mis profesores, a mis maestros, a los más grandes maestros, a todo mundo. Un saludo desde el 2024, ya por la tarde, 1 de enero, ya avanzado el día. Miren, ahí en el fondo ya se ve el ocaso, pero pues es que aquí atardece muy, muy temprano. Ahora sí, después de haber mandado saludos, Creo que son 8 horas. 8 horas, entonces definitivo son 8 horas, que va a haber de diferencia, ahorita son 7, van a ser 8. Y regresando a la pregunta, yo sí tengo planeado renunciar a mi nacionalidad mexicana porque es solamente un trámite, por decirlo de alguna manera. Solamente un trámite. En Austria sí tiene efectos legales. En Austria sí soy austriaco y dejo de ser mexicano. Pero en México toda la vida voy a ser mexicano. Entonces, tal vez para muchos países que aceptan la doble nacionalidad también voy a seguir siendo mexicano y austriaco. Entonces, ahí está respondida la pregunta. Desde mi perspectiva, ustedes díganme si lo harían o díganme si para ustedes tendría algún otro efecto por el cual o algún inconveniente por el cual ustedes no lo harían. Les voy a decir por qué sí lo haría. Porque el trámite, no me gusta hacer trámites, es engorroso, hay que pagar, hay que hacer un examen de idioma, entre otros requisitos, tener ya mínimo 5 años viviendo aquí, trabajando en el sector social o de salud, o tener 10 años residiendo. Esos son algunos de los requisitos, pero esas serían las desventajas o las piedras en el camino, los obstáculos para hacerse austriaco. Pero las ventajas son que uno goza ya de todos los derechos civiles y políticos, como cualquier otro austriaco. Entonces, son muchos los beneficios. Bueno, para quienes tenemos algún tipo de interés en la política sobre todo en la política. Entonces, en el sistema político uno adquiere otra condición que es un poquitito más relevante, pero para algunas personas nos es significativo esa relevancia. Entonces, por eso sí lo haría. Si a ustedes les vale 3 kilómetros de autopista y 3 kilómetros de riata, entonces ahí me comentan, ¿verdad? Gracias. Les cambio la cámara para despedirme como se debe. Gracias.